Dios le bendiga, mis amados hermanos. Estamos en el programa de Estudios Bíblicos, temporada 10, versículo 17. Capítulo 17. Gracias, mis hijos. Soy su humilde seguidora, la pastora Rosa Morel Zapata, al lado de mis hijos. El maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. Predicador de la palabra de Dios, José Morel Zapata. Amén. Bueno, mis amados hermanos, un día más dándole la gloria a Dios por este inicio de semana. Día lunes, 15 de enero del 2024, reunidos aquí para continuar con estos estudios bíblicos que Dios nos ha dado esa directriz de compartir y escudriñar las escrituras con todos aquellos que se quieran unir a este hermoso momento. Amén. Vamos a estar orando antes de comenzar. Y recuerden que somos la Fundación Portal de Jehová en la Tierra. Tenemos una página web que se llama fundacionportaldejehová.fun, donde salen nuestras direcciones, nuestro contacto, aquellos que quieran colaborar, ya sea con una oración, ya sea con una idea, con lo que Dios pone en su corazón. Sé que Dios se lo va a recompensar al 100 por uno, porque lo que siembran en la obra de Jehová se les será recompensado. Amén. Bendiciones. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por este hermoso momento donde vamos a estudiar tu palabra. Señor, te damos gracias, mi Dios amado, porque eres tú, Padre mío, quien pone el sentir de escudriñar las escrituras, quien pone el sentir de indagar más en tu palabra, Señor, pero para aplicarlo a nuestras vidas. Te pido, Señor, mi Dios, que seas tú, Jehová, Dios de los ejércitos, poniendo las palabras de sabiduría en mi boca, Señor, y dándonos la protección divina a mis hijos y a mí, Señor, que estamos en este momento trabajando para ti, que tú nos protejas de toda trampa del mal y de todo daño que quieran hacernos, Señor, porque sabemos que el enemigo se levanta cuando buscamos de tu palabra, Señor, pero tú eres más grande que el enemigo, así que no debemos temer y continuar siempre para saber las cosas buenas y hermosas que tú tienes con nosotros, es a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, te ruego que este mensaje llegue a los corazones de muchos y sea de gran bendición. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a hacerlo dinámico. Vamos a hacerlo, ustedes saben, con la participación de todos. Quiero pedirle perdón, la semana pasada no terminamos la semana completa, pues nos tocó hacer actividades en físico. Y ya cuando nos toca salir a la calle a hacer actividades en físico, presenciales, no podemos quedarnos en casa. Llegamos súper tarde para levantarnos el otro día temprano para volver a hacer el trabajo que hacemos para Dios, de ir a llevar alimentos, juguetes, hacer obra de teatro, entre otras cosas. Amén. Dice así: consejos de Aitofel y de Husai. Entonces Aitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está en él huirá y mataré al rey solo. ¿Qué significa esto, Ezequiel? Que tenía una estrategia para acabar con su vida. O sea, es una persona que todavía tiene estrategias en su mente a pesar de la edad ya. Uh-huh. Y para destruir al prójimo. Ajá, pero ahí también nos dice que Aitofel ya tenía todo maquinado, Uh-huh. ¿verdad? Porque él quería, Por eso, a pesar de su edad, era un hombre de estrategia todavía. sí, con 12,000 personas, querías matarlos. Dinos, José. Bueno, Aitofel ahí había guardado mucho rencor Uh-huh. hacia David. Sí. ¿Por qué? Porque él ya sabía que David había matado a Urías. Porque este fue el error que David cometió. Después de que murió Urías, días después, no podía casarse con Betsabé. No, ¿por qué? Porque si lo hacía, todo el mundo iba a sospechar. Se acabó los días de luto y ya se va a casar con Betsabé. Uh-huh. Mató a Urías, todo el mundo pensaría eso. Pero el padre el abuelo de Betsabé, Aitofel, maquinó todo contra David. Supo cómo atacarlo y destruirlo totalmente. Pero claro, que ahí se cumplió la profecía que Dios le había hecho a David. La espada jamás se apartará de tu casa. Así es. Murió su hijo. Y su hijo, antes de morir, violó a su hermana.
Y su otro hermano se vengó a su hermana y mató a su hermano. Y hubo una guerra entre dos hermanos. Uno mató al otro. Después, el otro hijo que le quedaba murió. Y después quedó Salomón, el hijo de David. Pero no nos adelantemos. Ah, sí, claro. Muy Así bien. que Ahitofel maquinó todo eso. Quería matar a David. Claro, porque como dice la palabra, lo que sembrares cosecharás. Si una persona siembra odio, piensa que porque pasó el tiempo, porque ya hubo un perdoncito, ya se acabó todo, ya no voy a cosechar. No, Señor, porque entonces llamaríamos a Dios mentiroso. Así tú pidas perdón, así tú te arrepientas de lo que hiciste, lo que sembraste cosecharás. Eso es algo que está en la Biblia. Si usted sembró desconfianza, rencor, envidia, odio, venganza en las demás personas, se puede perdonar, pero las consecuencias quedan. Entonces no van a pensar que sembraron tanta maldad y van a venir a recibir flores. No, lo que tú sembraste, eso cosechará. David sembró odio en Ahitofel porque mató a su hijo, a Urías. A Urias Y a su su hijo murió también a causa de un Uriam. adulterio. Ese adulterio, porque David tenía para escoger la mujer que quisiera, la más tenía que hablar con Dios. Ese adulterio causó la muerte de dos inocentes. Y Ahitofel quedó con ese odio, ese rencor. Se hizo pasar que perdonó a David, nunca lo perdonó. Y tarde que temprano, todo lo que sembramos, cosecharemos. Ahí está David cosechando la maldad que él hizo anteriormente con Betsabé. Por eso, mis amados hermanos, sembremos amor y no odio, sembremos amor y no rencor, sembremos amor y no venganza, sembremos amor y no hipocresía, porque todo sale a la luz. Todo lo que hagamos saldrá a la luz, tarde o temprano. Así pidamos perdón, así pidamos lo que sea, todo sale a la luz. Y eso está escrito. Y el que no lo quiere creer, pues que se vaya al cielo a pelear con Dios. Porque esto está escrito en la Biblia. Tú hoy le dijiste un insulto a una persona y cree que ya te perdonó y ya mañana no vas a recibir ningún insulto. No, el perdón queda, pero el perdón se aceptó, pero la consecuencia queda. A lo mejor esa misma persona no te va a ofender, o a lo mejor sí, pero vas a cosechar lo que has sembrado. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel, y dijo Absalón: llamad también ahora a Usaí, Arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Ya con eso, con ese consejo, ya por lo menos Absalón, si Dios no hubiera estado con David, Absalón hubiera ganado. ¿Por qué? Y la venganza de Ahitofel se La hubiera venganza, cumplido. exactamente, la venganza de Ahitofel se hubiera consumado. ¿Por qué? Porque Ahitofel la tenía bien preparada, era un consejero del rey. Pero Absalón, por la oración que hizo David, que dijo: Dios mío, confúndele los consejos a mi hijo, Dios escuchó su oración y permitió que David mandara a Usaí. Imagínense, David él era una persona tan sabia que sabía que Ahitofel le iba a ganar en estrategia. Así que le pidió Exactamente. ayuda a Dios porque sabía que él solo no iba a ganar contra Ahitofel. Y a la final le ganó, porque a la final David perdió. Si Ahitofel perdió un hijo y una nieta, David perdió tres ¿Cierto? 3 hijos. hijos. Dos hijos. Perdió A su a, primer hijo. a su primer hijo. El primer hijo que tuvo con Betsabé, a Ajá, Absalón, tres hijos. Y Y Tres Ahitofel varones. perdió también 3 personas. Perdió a su hijo Elián, a su nieto Urías, a su nieta Betsabé. No. Pero Betsabé Pero seguía Betsabé no viva. murió. Betsabé no murió. Y estamos diciendo que perdió de muerte. ¿De muerte? Ah, no, entonces perdió a su Dos. hijo Eliad. Pero no solamente eso, después de eso vinieron más calamidades sobre David, Sí. porque David no respetó a Dios en ese momento. Y cuando tú no respetas a Dios, calamidades te van a venir. Así Dios te perdone, como hizo: Dios mío, perdóname, y el hijo primero de Betsabé murió. Así ella pedido perdón, murió. Y David perdió bastantes personas. Y ahí sus Ahitofel concubinas. también perdió al nieto, Claro. y perdió a Uría y perdió al hijo de él, también Ahitofel. Pero sin contarlo, creemos que más perdió David, porque David era el que tenía el llamado. Ahitofel era un servidor y peleaba por Israel porque amaba a Dios.
pero Dios hizo justicia, porque Dios hace justicia a buenos y a malos. Dios es un Dios justo. Dios no va a decir, no, como tú no me sirves, te voy a chicharrar. No, Dios hace justicia, si es inocente, es inocente. Por eso Dios hizo justicia con Aitofel. Y dice así, llamaron a Usaí. Entonces dice, cuando Usaí vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú, imagínate. Absalón todavía le pide a Usaí, pero eso fue la oración que hizo David. Entonces Usaí dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Ahí viene la confusión. Y añadió Usaí, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Le está confundiendo el consejo de Usaí. Está confundiendo el consejo de Aitofel. Porque para eso David oró, para que Dios hiciera confundir el consejo de Aitofel. Y ahí Dios le cumplió a David y hizo que Usaí confundiera a Absalón. Dice, aconsejo pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Berseba, en multitud como la arena que está en la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él, de todos los que están con él. ¿Qué le parece ese consejo que le está dando Usaí a Absalón? Es totalmente arriesgado, pero va a favor del rey David, así que está bien. Exacto. ¿Y a ti? A mí, pues, me parece que el consejo que le dice ahí al rey fue astuto, porque a la vez le hacía un favor a David, pero a la vez lo ponía en peligro. Porque si Absalón abusaba el consejo de Abisai, pero lo manipulaba, o sea, lo cambiaba, podría salir esa misma noche con un ejército bien grande. Mezclaba los dos consejos, mezclaba el de Aitofel y el de todos los y el de Abisai. Si mezclara esos dos, podría haberle ganado a David esa misma noche. ¿Y qué te parece a ti, Ezequiel? Es una estrategia bastante buena a favor de David, más que todo, porque la de Aitofel hubiera acabado con David. Ajá, si tan solo hubiera obedecido a Aitofel, se acabó David, ahora el reinado de Absalón. Porque él estaba así como dijo Aitofel. Lo conocía también, que hasta sabía cómo estaría su ejército después de la huida. Claro, porque él pertenecía al ejército. Sí. Él peleó en batalla con ellos cuando era más joven. Entonces por eso él sabía, si lo ataco ahora, se acabó. No más resistencia. Y el otro, ay Dios mío, tengo que hacer algo. Y entonces le dio otro consejo al rey. Sí, para salvar a quién, a David, porque la oración de David Dios la escuchó. Cierto. Y dice el 13, y se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Todo ese consejo que le dio fue para salvar a David. Y Dios obró a través de Usaí. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usaí arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Fíjense, ya Dios había determinado el mal sobre Absalón. Entonces, ¿qué pasa? Que
Usaí habló con arrogancia, como dándole la victoria a este muchacho con arrogancia. Él ay, sí, yo voy a la batalla, ay, todo el pueblo me va a venerar a mí. Entonces se llenó de arrogancia. Y ese consejo era arrogante, y él le gustaba ser arrogante, porque tenía un cabello bellísimo. Entonces, porque en ese tiempo Dios permitió que porque en ese tiempo los hombres tenían el cabello largo, no claro se lo que pisaban. sí, los hombres tenían su cabello largo, y no es como la mediocridad de hoy en día, que si un hombre tiene el cabello largo lo confunden con una mujer, porque son personas ignorantes y con una mentalidad muy, pero muy mediocre, porque eso no tiene nada que ver si largo o corto, hombre es hombre. Mi tío tuvo pelo largo ya con 50 años, 60 años, y mi tío nunca se llevó de críticas mediocres que le decían nada. Y él era un hombre de 2 metros de alto, musculoso, con su cabello largo, tuvo sus 2 niñas y su esposa, era colombiano, y mi tío nunca se llevó de complejo de otro, que parece es una mujer, ni nada por el estilo, porque tenía su propia autoestima. Así que debemos dejar de estar menospreciando a personas que si tienen el poco raspado, o si tienen el cabello largo, lo que sea. Lo importante es que sean personas decentes, temerosas de Dios primeramente, decentes, y que sepan que el que es hombre, que mujer es mujer. Amén. Amén. Bueno, dijo luego Usaí a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: así aconsejó Ahitofel a Absalón y los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Le dijo lo que había dicho. Por tanto, envía inmediatamente y da aviso a David, diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. O sea, Usaí era un infiltrado. Fue a darle le mandó un mensaje de salvación, porque le está dando el aviso con los otros sacerdotes. Dice: y Jonatán y Ahimá estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad, y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Entonces, ¿quiénes fueron? Jonatán y Ahimás fueron los que fueron hasta allá, y le avisaron al rey David, pero fueron vistos por un joven. Imagínate que siempre hay un chismoso, un fiscón, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Bahurín, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron para que no lo mataran, ¿vieron? Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. O sea, quedaron, gracias a Dios, tapados, y no supieron que ellos estuvieron ahí. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde están Ahimás y Jonatán? Y la mujer les respondió: ya han pasado al vado de las aguas. Y como ellos lo buscaron y no lo hallaron, volvieron a Jerusalén. ¿Ves? Lo estaban persiguiendo, y Dios permitió que fueran salvos. Qué bendición, ¿verdad? Cuando Dios está en el asunto, todo sale bien. Todo sale buenísimo. Entonces, sigue diciendo aquí: y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron, y dieron aviso al rey David, diciendo: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Llegaron del rey David. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Claro, como él vio que él ya no
que no le habían dado respuesta. Es triste lo que le pasó a Ahitofel, ¿verdad? Porque él nunca perdonó a David. Ahitofel se fue a su casa, puso todo en orden y se ahorcó. Por eso es que debemos perdonar y buscar de Dios, porque Dios es el que cobra la venganza. Y David llegó a Mahanaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Fíjense que, ¿por qué se ahorca Ahitofel? Porque sabía que ya estaba perdido y que Absalón se llevó de la vanagloria. Por eso pasó todo eso. Y dice, y Absalón nombró a Amasa, jefe del ejército, en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Nahas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Imagínate, miren esta historia. Absalón nombró a Amasa, jefe del ejército, en lugar de Joab. Sacó a Joab. O sea, Joab andaba con David. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Nahas, hermana de Sarbia, madre de Joab. O sea, quedó todo en familia. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galá. Luego que David llegó a Mahanaim, Subí, hijo de Nahas, de Rabat de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lobedar, imagínate, de Lodebar, y Barzillai, galadita, de Rogelim. Trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Bueno, aquí vemos las personas que se aliaron a Absalón, y aquí vemos las personas que apoyaron al rey David y trajeron todas estas ricuras para apoyar al rey David. Cuando tú apoyas a un hijo de Dios, no es en vano, pues Dios te dará respuesta, porque Dios es un Dios maravilloso. Así que, mis amados hermanos, no hagamos el mal para que el mal no se nos devuelva. Tratemos de perdonar a nuestros enemigos, porque Dios toma la venganza. Yo tengo enemigos cercanos y lejanos, y claro, como todo humano, a veces he pensado en tomar venganza, pero cuando esos pensamientos me vienen, se los dejo mejor a Dios, porque Dios dice en su palabra, mía es la venganza. Entonces, si de Dios es la venganza, ¿para qué yo quererme vengar con mis propias manos? Jehová Dios de los ejércitos tomará venganza de todas aquellas personas que se levanten contra ti o contra nosotros. Si Dios protegió a David en medio de todo lo que David había hecho, ¿verdad? Dios también te va a proteger a ti, porque Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios grande y poderoso. Y Dios no es un Dios cobarde, sino un Dios de guerra, valiente. Amén. Así que bueno, mis amados hermanos, hasta aquí escudriñamos esta escritura hermosa de 2 de Samuel, capítulo 17, versículo del 1 al 29. Gracias a mis hijos por apoyarme. De nada, madre. Con gusto. Y no se olviden de ver el programa de Niños y jóvenes con Cristo. Amén.